Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando como siempre gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Yo creo que no hay mejor sitio que encontrarse uno frente a la palabra de Dios y saber que es Dios quien le está hablando estas cosas y que Dios es confiable, que Él es bueno y que lo que busca es bendecirme a mí. Entonces, con mucha más razón nosotros nos enfocamos más en la palabra. El único que habla verdad, al que le podemos confiar, aquí si pudiéramos decir, ciegamente hacer todo lo que Él nos pide. Porque Él no nos engaña, Él no es que nos está poniendo la zancadilla para que hagamos esto, caigamos y después castigarnos, no. La lucha de Dios con nosotros siempre ha sido bendecirnos, pero el obstáculo somos nosotros. Me gusta como dice por ahí en Deuteronomio 5, cuando el pueblo de Israel les dijo, estaban en el monte Sinaí y no podían soportar la voz de Dios y le dicen a Moisés, habla tú con el Señor y tú hablas con nosotros, pero nosotros ya no queremos ver ni oír nada de esto. Y el Señor dice, bien han hablado. Todo lo que han dicho está muy bien. Pero ¿quién diera que tuvieran un corazón dispuesto para obedecerle al Señor, para que les fuera bien a ellos, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos y a toda su descendencia? Lo que dicen está muy bien, pero lo que van a hacer es otra cosa. Entonces el obstáculo somos nosotros para que Dios nos bendiga. Los planes de Dios se van a ir truncando a medida que nosotros entramos en desobediencia y duda. Es muy importante que nosotros leamos la Biblia siempre con expectativa. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy o predique o lo que sea? Pero busquemos de Él. Yo soy colombiano, vivo en Ecuador, que nos separa un río nada más. Pero cuando yo lograba recibir una carta, porque en ese tiempo no había celulares ni nada de esa cosa, esto fue antes del diluvio, no, mentira. Entonces, qué alegría cuando por correo mandaban una carta y yo lograba enterarme de las cosas que pasaban allá y todo. Me mandan una carta, ya sé quién es mi familia y qué alegría, pero cuánto más si Dios me escribe y nos manda esto para que leamos y nos vaya bien. Ese es el propósito de Dios, no es más. Pero seguimos así a pesar de todo. Dios está con nosotros y nos ama y no dejará de amarnos porque Él es amor, no se puede negar. Así que tenemos un Padre tremendo para que andemos con Él, porque separados de Él, ya sabemos, nada podemos hacer. Hoy seguimos nuevamente hablando de esto y cómo se siente la soledad aún de papá y mamá. Cuando uno no los tiene o se separa y todo, ahí comienza uno a apreciar lo que ha perdido, pero cuando ya no están. Hoy quiero hablar de el hijo pródigo que se fue lejos y este fue el problema y vemos las consecuencias. ¿Para qué quedó esto? Para que nosotros aprendamos. Yo aprendí la lección porque viví eso más o menos. Cuando salí de mi casa a los 22 años y uno solo, sin plata, sin nada, sin conocer a nadie ni nada, es otro mundo. Y salir de un pueblo, una ciudad pequeña, a Bogotá es otra cosa, es otro mundo. Entonces ya yo puedo entender un poco lo que pasa acá y decir, después de Dios, papá y mamá. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, otra vez acercándonos y agradeciéndole, Señor, porque esto no es cualquier cosa, que usted nos permita nos dé la palabra para compartir y todo, y que nosotros también la vivamos, es una bendición. Estar entre los vivos, pero sirviéndole, haciendo algo todavía, Señor, porque todavía tiene planes y propósitos con nosotros aquí.
mientras haya vida, hay esperanza, es lo que dice en Proverbios 9:4. Así que gracias Padre, porque no andamos solos ni hemos quedado huérfanos los que ya no lo tenemos, sino que lo tenemos a usted. Y usted nos hizo y nos soportará y nos cuidará y dará lo que nosotros necesitamos, porque usted no es excepción de personas. Podemos confiar y descansar tranquilamente en usted, Señor. Muchas gracias. Y hoy pues pidiéndole, Señor, que si usted no está aquí, aquí no pasa nada, que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Lucas, capítulo 15, versículo 11. También dijo, está hablando Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Un padre que como Dios no se complica, quiere la parte que le corresponde, tenga. Le dio lo que le correspondía. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y aquí comienza el problema. Pensamos, o tal vez él pensaba, que con lo que tenía, con lo que recibió de ahí, ya no tenía que hacer más nada el resto de su vida. Pero esas cosas vuelan. Yo recuerdo cuando salí, traía unos 1,000 o 1,200 pesos. Llegué a Bogotá, con los que me encontré me dijeron, nos puede prestar si tiene, y desapareció eso. Y ya no tuve cómo regresar, ni enviar una carta, ni nada, y empecé a trabajar con la gente que estaba ahí por la comida y la vivienda, sin recibir nada. Y esto fue por años, hasta que ya me pude defender. Entonces uno a veces piensa que con eso y en una mochila, con una muda de ropa, va a pasar el resto de su vida, pero todo comienza a acabarse. Y es donde uno empieza a apreciar lo que ha perdido. Uno nunca aprecia todo lo que tiene, sino cuando lo pierde. Así que el muchacho se fue lejos. Salió de Ocaña y paró en Bogotá. Y de Bogotá saltó a Quito, Ecuador. Pongámoslo así, porque yo viví esto. Y por eso lo entiendo, y me gusta esta parábola. Se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hermano después le va a decir, a este vago que gastó todos tus bienes con rameras y todo esto, ahora le hace fiesta y mata al becerro gordo y todo lo demás de la historia que se desarrolla aquí. Viviendo perdidamente. Y desperdició. Yo no tuve esa chance porque no traía mucho y quedé sin nada. Pero bien, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo sí sé que Dios tiene sus buenos métodos para hacernos regresar cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Se acabó el dinero y vino el hambre. De alguna forma, Dios, si tiene planes con nosotros, nos hará regresar. Pero una de las cosas que yo aprendo aquí es que el hijo dijo, me voy, y él no se puso a decirle, pero ¿por qué? Si aquí no te falta nada. Y eso fue algo que el hijo, cuando regresa, pudo haberle reclamado al papá. Perdí todo y tú no me aconsejaste ni me dijiste nada. Pero Dios es así. ¿Quiere eso? Tenga. Él sabe que la corta o la larga aquí está. Dios no tiene afán. Y le dio y se fue. Y Dios no va a salir corriendo detrás llamándonos a nosotros para que regresemos y todo lo demás. Él sabe que vamos a regresar. Así que se fue, que le vaya bien. Y comenzó a faltarle
todo. Y es ahí donde comienza lo bueno y empieza uno a pensar y a meditar, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué negocio hice yo al venirme por acá? Pero seguimos y más adelante entenderemos que Dios estaba en esos planes de tomar decisiones y salirnos. Y Dios se vale de cosas para hacernos salir de donde Él quiere, como hemos hablado de Moisés, de José, de Jacob, de las cosas que Dios se vale para sacarnos. Y yo después de 11 años, más o menos, de haber salido de mi casa, entendí el propósito de Dios conmigo, las cosas que me pasaron, lo que pasó en Bogotá, trabajando en una de las mejores fábricas. Y de ahí salir a la peor, hasta que apareció alguien que quería montar una fábrica de acrílicos aquí en el Ecuador y buscaban un técnico. Le dije, aquí estoy. Y me vine para acá. Y entendí los planes del Señor, que lo que hice no fue una locura, eran planes que Dios tenía para sacarme, porque he dicho muchas veces, si yo no me vengo y estoy todavía en Ocaña o en Bogotá, Colombia, yo no era el que soy hoy, segurísimo no era eso, pero Dios tenía cosas grandes para mí y aquí estamos, y seguimos, así que comenzó a faltar todo. Yo logro entender esto. El 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo que dicen es que lo peor para un judío o algo así es criar cerdos, porque es un animal inmundo y todo lo demás, pienso yo. Pero cuando la necesidad tiene cara de perro, no importa lo que sea, hay que hacerle. Esto no es que yo voy a elegir y a ver si es el trabajo que me gusta. No, es lo que haya, lo que Dios mande, hay que hacerlo. Él de todos modos lo hizo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Dios apretó aquí la tuerca, el cuello, y dice, de aquí va a aprender la lección, que separados de mí nada pueden hacer. Entonces le traían mejor comida aquí se dice chancho, en Colombia le decimos puerco, y así seguimos, no importa, lo que sea es un puerco. Entonces le traían la comida y yo conozco las algarrobas, que es algo que es una corteza bien fuerte y hay que romper eso duro, trae semillas y como polvo por dentro. De eso comía yo cuando estaba por allá. Pero es bueno. Un tufito es el que tiene raro, pero este muchacho deseaba comer de esas cosas que le servían a los marranos también. Nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, porque cuando uno se aleja de Dios, se mete en pecados, caminos tenebrosos, como se metió desperdició todo viviendo perdidamente. No es que invirtió, sino que gastó. Tremendo. Desperdició sus bienes. Entonces vuelve en sí, porque el pecado es como que nos vuelve inconscientes, como alguien que tuvo un accidente, quedó en coma, lo llevan al hospital, a los 2 o 3 días vuelve en sí, si es que vuelve, porque algunos no. Volviendo en sí, tal vez diría, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y eso es muy importante lo que hizo este muchacho. Volviendo en sí, dice el versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empezó a apreciar lo que tenía ya. Algunas veces con la familia que Dios usó para que me recogieran acá en Bogotá y vivir unos años con ellos ahí y todo.
Cuando comíamos, cuando no, porque así era la situación también de ellos ahí. Un desorden bien organizado el que tenían ellos. Y yo pensaba, en mi casa, la arepa, allá en Ocaña, una buena arepa, si quería queso, bien, si quería con leche, no hay problema, con carne, huevo, lo que hubiera. Exigíamos y escogíamos qué comer, queso. Pero aquí me estoy muriendo de hambre. Era tremendo. Y lo mismo le está pasando a este joven por acá. En mi casa, mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cuando allá sobra la comida, pero eso lo apreciamos cuando ya lo hemos perdido, cuando estamos lejos. Y toma una decisión muy importante en el versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero lo más importante es decidir regreso. Yo no tenía plata para regresarme, porque de no yo lo hubiera hecho. Mi plan era de Ocaña, Bogotá, si no había nada ahí, pasar a Cali, de Cali a Medellín, y de Medellín, si no encontraba nada, regresar nuevamente, porque ahí está papá y mamá que me esperan. Pero las cosas se dieron así, me quedé ahí y de ahí luego pasé acá al Ecuador. Una bendición lo que Dios ha hecho acá, que al principio fue una bendición con dolor de cabeza, digo yo, pero valió la pena y seguimos adelante, especialmente por las cosas que Dios tenía para conmigo acá y para con nosotros. Así que dice, me levantaré e iré. No se queda pensando, bueno, ¿será que busco trabajo? ¿Qué haré? ¿Me voy a otra parte? ¿A otra hacienda? Nada, dice, yo voy a regresar y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser tu hijo. Esto es un arrepentimiento genuino. Porque muchas veces se puede llegar a reclamar, como les dije al principio, ¿por qué no me aconsejó? ¿Para qué me dio la plata? Y así somos. Algunos se muestran, dice, bien, hay que obligarlos a que se arrepientan de los pecados que han cometido. A mí me ha pasado esas cosas. Dicen, bueno, yo me arrepiento, pero cuando hay un pero ya no hay arrepentimiento. Pero no pone pero, se va de uno. Así que, levantándose, dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta es una actitud muy buena y correcta de alguien que se descarrió, desperdició todo viviendo perdidamente y regresa, se acuerda que hay alguien que lo espera y que lo apoya y lo va a recibir como llegue allá, como sea. 20. Y levantándose vino. Esto es lo importante. No es quedarse en la camilla mirando dónde estoy, volviendo en sí. ¿Qué hago aquí? No, yo no me voy a quedar aquí solo pensando y descubriendo dónde estoy, sino que regresaré a mi padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corre, pero cuando regresa, no cuando se va. Él sabe que va a regresar otra vez, porque sabemos que separados de Dios, nada podemos hacer. Y eso lo vemos aquí. Pero movido a misericordia, ¿qué fue lo que hizo este padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es decir, está dándole a este muchacho lo que él necesitaba. Esa es la misericordia. Darle lo que necesita, no lo que merece. Porque si este padre fuera como el otro hijo, ese sí le dio lo que merecía, no lo que necesitaba. Este padre no hubiera corrido, ni lo hubiera abrazado, ni lo hubiera besado, ni le hubiera hablado, ni nada. Eso es lo que te mereces por haber hecho estas cosas. Pero la misericordia es así, da siempre
lo que el otro necesita, no lo que merece. Y cuando uno, si se aparta de Dios, regresa, Él está listo con esa misericordia para darle lo que necesita. Él no es como nosotros, haciendo reclamos y todo. Quizás se acuerden de lo que estábamos hablando de Jacob, las cosas que hizo, pero Dios nunca le llamó la atención. Nunca le reclamó nada, porque Dios estaba obrando y utiliza estas cosas para traernos cosas difíciles para que volvamos al camino correcto. Por eso digo, con el Señor es mejor a las buenas. Ahí nos va mejor. Bien, corrió, lo abrazó y lo besó. Y no sé cómo llegaría este muchacho, si salió de la porqueriza que tenía ahí cuidando a los marranos y todo, y se vino y sin bañarse o lo que sea, pero el padre no le importó nada. Y el hijo le dijo, versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Así se regresa a casa, no haciendo reclamos, no exigiendo, no hablando nada, sino asumiendo una responsabilidad de que él ha cometido un error, desperdició todo, alejándose de ahí y ahora está sufriendo las consecuencias. Y sin reclamar nada, es así como se llega, es un arrepentimiento genuino. Él estaba muy lejos, pero por allá cambió la forma de pensar y dijo, no, yo regreso. Y es tan importante cuando uno tiene ese apoyo de papá y mamá. Yo siempre digo, después de Dios, papá y mamá. No hay más. Cuando ellos fallan es como he dicho, como el paralítico que le quitan las muletas donde se apoyaba y queda solo, desamparado. Yo me sentí así cuando supe que murió papá y mamá. A pesar de que la gran parte de mi vida no he dependido de ellos, no dependí de ellos, sino el Señor que me traía por acá, pero a pesar de todo, yo sentí eso, como que me hubieran quitado unas muletas y quedé desamparado y no me quedó más sino Cristo. Y me aferré más a Él y seguimos adelante, porque Él es el único que puede llenar cualquier vacío en nuestra vida que vaya quedando. Muy bien, entonces llega el muchacho con una actitud muy buena y correcta. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, no le contesta nada, Padre, he pecado contra ti. Y el padre no le dice, sí, yo sé y te advertí y estas eran las cosas. Nada. Todas estas son cosas para aprender. Ya él aprendió la lección por allá. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo me doy cuenta aquí de la gracia de Dios. Porque cuando Dios llamó a Moisés, allá en el libro de Éxodo, utilizó una zarza ardiendo ahí y no se consumía, y Moisés, por novelero y curioso, se fue acercando hasta que Dios lo llamó, Moisés, Moisés. Él dice, heme aquí. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Quita el calzado donde estás parado, porque esto es tierra santa. Pero aquí, en la gracia de Dios, no dice quítese, sino pónganle. Es otra cosa, es increíble. Vístanle, pónganle un anillo en la mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Él le hizo fiesta cuando regresó. Nosotros hacemos fiesta cuando se van por lo general. Y hasta el becerro gordo, que según lo que he entendido por acá es que ese becerro gordo se tenía para sacrificarlo a alguna visita muy especial.
no era para cualquiera, pero aquí él maten el becerro gordo, y este es el reclamo que le va a hacer el otro hermano. Muy bien, y hagamos fiesta, comamos y hagamos fiesta, dice el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Una buena noticia, pero aquí hay un fariseo que quiere darle lo que merece. Esto es dar lo que merece. Es una persona sin misericordia. Pero yo no sé, a veces encuentro personas que me dicen, empecé bien la carrera cristiana, pero después de un tiempo me alejé 15 años, 20 años, y yo no sé si esto será alejamiento o es un incrédulo que nunca tomó una decisión sincera por Jesucristo o algo. Pero esto de que yo me separo 10 años y vuelvo y todo lo demás. En una ocasión teníamos un grupo de estudios por las noches aquí en Quito, y una chica, una joven, dijo, yo fui a una iglesia y escuché al pastor, y él me dijo que era mujeriego, que era esto, que había fumado marihuana y que había hecho un poco de cosas hasta que regresó nuevamente a los caminos del Señor. Pero más cosas habló el hombre, hasta que regresó a los caminos del Señor nuevamente, y ahora es un pastor que está aquí. Y la enseñanza que recibió esta joven fue esta. Dijo, muy bonito, sale y se da gusto y hace todo lo que quiera hasta que se cansa, y después que se cansa viene otra vez buscando al Señor. Pues yo también voy a hacer lo mismo. Y fue una chica que se apartó por un mal testimonio. Que yo me separo de Dios y estoy haciendo lo que quiero, y después cuando me veo en apuros como el hijo pródigo regreso, olvídese. Dios no va a salir a abrazarlo así. Hay casos muy especiales aquí y todos los tomamos como si fueran para nosotros, y no todo es para nosotros. Entonces vemos que cuando él estaba con el Señor era una cosa, estar con el Señor es una cosa. Ahí tenemos provisión, tenemos protección, tenemos seguridad, tenemos el apoyo de todo, lo tenemos todo, no nos falta nada. Pero separados ya vemos que no es un buen negocio. El peor negocio que podemos hacer es separarnos del Señor, alejarnos de Él, o echar la palabra de Dios a nuestras espaldas y empezar a hacer lo que nosotros queremos. Estas son advertencias para nosotros. Juan capítulo 15 versículo 5, lo dijo el Señor, aquel que dijo ser la verdad, separados de mí, nada podemos hacer. Y es una realidad que tiene que ser una realidad de nuestra vida. No esperemos, sino que ya sepamos que separados de Dios no hay nada que hacer. Y hemos buscado ejemplos que nos llaman la atención y nos confirman que es el peor negocio que nosotros podemos hacer, dejando a Dios y siguiendo solos. Seguiremos buscando pasajes donde nos ayuden a entender estas cosas para aplicar a nuestra vida y empezar a depender del Señor y no de nosotros mismos. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión. Bendecimos aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia, y bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo: amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión.